Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, número 18, 18º programa. Un programa disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos, Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Conmigo Alicia Rubio, que me llamo yo, están los miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento, Alicia Beatriz Montes, Nanda Gredano, Esperanza y Gelmo, y a lo largo del programa se incorporará nuestro presidente Arlindo Farto. En este programa vamos a seguir con el tema del adoctrinamiento en las aulas, en una materia tan importante para entender el mundo, pasado, presente y futuro, como es la historia. El conocimiento de la historia puede condicionar tanto a nuestros hijos que puede llevarles hasta el odio y la revancha. Y es lo que algunos están buscando, con una presentación de la historia de buenos y malos, y con unos malos responsables de cuanto malo pase en la actualidad. Los padres vemos como a nuestros hijos se les escamotean episodios del pasado. En este caso, un pasado bastante cercano, que se les muestra parcializado, manipulado o tergiversado, hasta el punto de que se les empuja a un enfrentamiento superado, a un odio retrospectivo y a tomar bando en una guerra que lo fue de sus bisabuelos y que incluso ellos ya habían superado. Los padres queremos una historia de hechos y datos, no de falsedades e interpretaciones, muy especialmente si son para dividir. No queremos porque sabemos algo de lo que fue y nos tememos una repetición de acontecimientos terribles en beneficio de políticos actuales. El hecho de que uno de los responsables directos de aquel enfrentamiento haya seguido con las mismas siglas y sin pedir perdón ni asumir sus crímenes ha llevado a que los herederos de las siglas hayan decidido cambiar su intervención en la historia, ocultar hechos, inventar asesinados y sobre todo exigir que la parte de la sociedad que no acepta sus postulados y sus abusos se haga responsable de cuanto el bando nacional hizo o se le inventó que hizo, mientras ellos no son capaces de reconocer sus gravísimos errores. Los padres queremos que nuestros hijos sepan qué pasó en aquellos episodios y saquen sus conclusiones desde la lejanía del tiempo. Que aprendan del pasado sin odio, sin venganzas, sin revanchas. Que todo eso quede en el pasado como los hechos que lo motivaron, porque no queremos que se haga realidad la frase de Edmund Burke: el pueblo que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y da la impresión de que algunos quieren ganar una guerra que perdieron hace 80 años. Desde esa importancia y esa necesidad de que las nuevas generaciones conozcan una historia lo más fiel a los hechos sucedidos y sin resentimientos, vamos a entrevistar en el programa de hoy a don Javier García Esach. Bienvenido, Javier, a este programa disidente. Alicia, un placer estar aquí con todas vosotras. Me siento muy honrado de que hayáis querido contar conmigo para este vuestro programa. Bueno, pues hago una pequeña reseña para que nuestros invitados, que te conocerán seguramente la inmensa mayoría, pero sepan: licenciado en Derecho por la Complutense de Madrid, Javier García Esach, después de 20 años desempeñando una labor de consultoría de empresas, se dedicó al periodismo en diversas emisoras y medios. En la actualidad es director general del Grupo de Comunicación EDA-TV, donde dirige y presenta diariamente el programa de actualidad política En la Boca del Lobo, en la emisora Informa Radio. Articulista en diversos medios, en 2017 publicó el libro Cita con la Historia. Posteriormente, junto con Fernando Paz y Álvaro Romero, escribió Franco en el banquillo, La defensa toma la palabra. También otro libro, La Segunda República sin complejos. El penúltimo ha sido Historia criminal del Partido Socialista, que analiza la historia de un partido que está íntimamente unida a la historia de España en los últimos 150 años. Y ya el último, Reflexiones desde la fachosfera. Bienvenido, Javier, te vamos a saetear a preguntas, pero vas a estar a gusto porque es un programa disidente. Bueno, y entre amigos, si somos disidentes, estamos entre amigos. Pues aquí hay de todo eso lo tienes, somos disidentes y estás entre amigos, muy amigos. Empiezo yo la primera pregunta, luego les paso los trastos de matar a mis compañeros y ya que te rematen, ¿vale? Bien. Muy bien. Bueno, nos gustaría empezar por un tema de total actualidad y que conoces a la perfección. De hecho, os adelantasteis hace unos años poniendo título a uno de los libros que he mencionado, que es oportunísimo: Franco en el banquillo. En tu opinión, ¿están juzgando a Francisco Franco hoy en día sin oportunidad de defensa y sin que se le realice un juicio justo? Fíjate, Alicia, este libro nace
el año, si no me equivoco, es el mismo año de su profanación o coincidiendo con esa fecha, ¿no? Y efectivamente, después de que comprobábamos que las siglas del odio, los que tanto dolor y sufrimiento han generado en España, que no es ni más ni menos que el PSOE, porque muchas veces en España se culpaba al Partido Comunista, perdón, cuando el máximo responsable de la mayoría de los crímenes siempre ha sido el Partido Socialista, porque era quien gobernaba. El Partido Comunista era el hijo putativo, nunca mejor dicho, era un partido, el Partido Comunista nacido en el año 21 del Partido Socialista. Es decir, la máxima responsabilidad de lo que pasó en los años 30, la máxima responsabilidad de los culpables de la guerra civil fue sin lugar el Partido Socialista. Pues bien, pues 80 años después, mejor dicho, 45 años aproximadamente, o 44 años después de muerto Franco en la cama, el PSOE, en un acto infame, decide profanar la tumba. Ya es que es algo, que hay que estar enfermos. A mí no se me ocurriría profanar la tumba ni de la Zorra de la Pasionaria, ni del Carnicero de Santiago Carrillo, ni de Luis Compay. No está en mi cabeza. Yo que descansen en paz, que Dios les perdone, y punto. Pero lo último es profanar una tumba, ¿no? Y sacarle y obligarle a que se vaya afuera y luego seguir profanando, como se está haciendo con Kiko de Llano, con José Antonio, con tantos otros. Y en ese contexto, ese editor nos pidió que escribiéramos ese libro, y eran episodios en los que se acusaba a Franco, pues prácticamente de todo, ¿no? De todos los males de la humanidad. En concreto, ese libro, la parte que a mí me toca escribir, es el asesinato de García Lorca, lo que ahora se conoce como desbandada de Málaga, que es un auténtico mito, es decir, una invención, porque una invención además reciente, porque había que contraponer las matanzas de Paracuellos y había que inventarse que en la carretera de Málaga-Almería se mataron. Bueno, en el libro lo pongo, hay autores que hablaban de 150.000 personas, que eran la misma población que vivía en Málaga, que era imposible, ni los rojos se habían matado tanto, porque era mentira. Es decir, lo que sí que es verdad es que cuando se libera Málaga, por estas fechas, además, si no me equivoco, lo que se encuentran los liberadores, porque fue liberada, fue una auténtica carnicería lo que pasó en Málaga. Entonces, lo que hacemos en ese libro, Fernando Paz toca otros episodios, Álvaro Romero otros, es los episodios más oscuros de los que se acusaba a Franco, ahora se van inventando, y nosotros explicamos qué es lo que pasó. Por ejemplo, otro de los episodios que yo trato en ese libro es el bombardeo de Guernica, ¿no? Y demostramos que es que Guernica estaba a pocos kilómetros del frente. Demostramos que ahí no había el mercado, que se dice que se bombardeó en mercado. Demostramos cómo hacía mal tiempo y que algunas bombas caen en la población local, y que el número de víctimas, que también se hablaba de 5 y 6.000 víctimas, cuando el número de víctimas fue de 103, 104, además están, hablo de memoria, o 123, pero están con nombres y apellidos, ¿no? Bueno, esto, de los primeros en hablar de esto también fue Piomó, antes lo habían hecho los hermanos Sala Larrazábal, ¿no? Entonces, demostramos toda una serie de mitos, de falsedades en torno a la figura de Franco. También hablo del milagro económico. Ahora, milagro económico, que el otro día el presidente Sánchez vino a decir que de 1975 al 2025 habíamos duplicado el PIB, cuando esos datos lo que vienen a demostrar es que el español medio ha perdido un 75% de poder adquisitivo, pero te lo cuentan y hay unas pocas amaestradas que ellos saben que es mentira, pero que están esperando a ver si les cae algo, ¿no? A ver, oye, algo nos va a caer si aplaudimos que me vea Sánchez o la Chiqui Montero, que parece que se ha tomado alguna cápsula y lo ha mezclado con vino o alguna cosita, y entonces, y de verdad, digo, pero si es mentira. El otro día lo vimos con Ana Pardo de Vera, ¿no? Como llama a Gorila y Negro a Beltrán en Nogo, le quita el micrófono, y resulta que las furcias mediáticas y los puteros del sistema dándole la razón a ella porque había sido agredida. Digo, pero si es ella la que agrede a Beltrán. Es decir, no importa la verdad. Hay un relato, entonces el relato no te puede, ¿cómo diría?, estropear la verdad, ¿no? Y eso es el Partido Socialista. Y lo que ponemos en ese libro, con datos, documentado, es toda la falacia en esos casos muy polémicos, donde Franco sale, no solo sale exonerado de toda culpa de eso que se le acusaba, porque en el libro, insisto, que tocamos temas muy de los que se le ha acusado directamente a Franco, porque Franco, que si firmaba las penas de muerte, que si Franco no sé qué. Franco lo que hizo fue condonar las penas de muerte, no firmó nunca una pena de muerte. Lo que hizo
desde mi punto de vista, un error, por cierto, porque hay que recordar que se fusilan a 14.500 asesinos, la mayoría de ellos, la inmensa mayoría, por haber asesinado a 85.500 personas. Es decir, había unas 30.000 penas de muerte y Franco, con su moral católica, era contrario a la pena de muerte y salva la vida a 15.000 personas que muchos de ellos merecían haber sido ejecutados. Eso es una opinión muy personal mía. Digo por los crímenes que cometieron. Y Franco lo que hace es que salva a esas 15.000 personas. Hay conocidos carniceros, uno estuvo en el Valle de los Caídos, se dedicaba a destripar curas y luego se arrepintió y estuvo trabajando en el Valle de los Caídos hasta que murió. Y él reconoce que mató un montón de curas. Y a ese se le perdonó la vida. Yo no le hubiese perdonado la vida, sinceramente, le hubiese ejecutado. Dios me perdone, pero vamos, siempre con todo legal. Te quiero decir, todo legal, con un juicio justo y todo lo justo que había en la época. Pero eso es lo que no hizo el Partido Socialista, el partido más criminal y corrupto de la historia de España. Por eso digo que en el libro Franco en el banquillo tocamos temas muy espinosos donde Franco sale exonerado y si viviera había que darle una indemnización por todas las calumnias que se han vertido sobre su figura. Y a medida que he estudiado la figura del general Franco, yo cuando era joven era más revolucionario, llámalo como quieran, me parecía que era demasiado flojo Franco y tal, y uno una vez que estudia su figura, lo que analiza y lo que descubre es que Franco no gobernaba para aquellos que pensaban como él, gobernaba para todos los españoles. Y eso no pasa ahora. La Chiqui Montero, Sánchez, Zapatero, gobiernan para su parroquia. Y es el frentismo. Bueno, pues Franco, en su inmensa generosidad, lo que hizo fue gobernar para todos. Y sobre todo, para favorecer a los que no pensaban como él, Y esto es muy importante. De hecho, hay otra mentira que es el tema de las cartillas de racionamiento. En España, la cartilla de racionamiento se instaura una vez que se van liberando zonas del Frente Popular, me niego a llamarlas republicanas, por el desastre que habían cometido. Estaban todas arruinadas. Era un auténtico desastre. Y ese es el motivo por el cual se tiene que instaurar una cartilla de racionamiento para intentar que esas zonas que habían caído en el bando del Frente Popular salieran adelante. Con lo cual es un libro del que estoy bastante orgulloso y que está de plena actualidad en este momento. 4 ediciones ha habido de ese libro, Alicia. Muy bien, muy bien. Pasamos, vamos a ver, pasamos los trastos a Beatriz. Muy bien, pues bienvenido, Javier. Un placer, Beatriz. Continuamos con el tema de sus libros. En esta ocasión, otro libro que tiene es La historia criminal del Partido Socialista, un buen título en el que detalla con precisión y con exactitud, y además con unas fuentes históricas bien fundamentadas y documentos inapelables, cómo está la situación que padecemos hoy en día y que no es más que el fruto de un modus operandi del PSOE. Nos gustaría saber qué le llevó a decidir escribir este libro. Mira, sobre todo cuando la sociedad española de los años 70 hasta mediados de los 80 estaba profundamente despolitizada, muy despolitizada, no entendía. Yo hablaba mucho con mi padre de historia y él me contaba, hijo, si es que aquí votan a la UCD pensando que votan a Franco, y votan a Suárez porque en España son las mismas caras del régimen, los mismos ministros, los mismos secretarios de Estado, los mismos alcaldes. Hay que recordar, no sé la cifra, más del 55% de los alcaldes que son elegidos en el 77 fueron los alcaldes de Franco, los que estaban ahí. Cada uno se presentaba en unas siglas distintas. Esto es muy evidente en Cataluña. La mayoría de los alcaldes de Cataluña que se presentan por las listas de Convergencia o Convergencia y Unión, no sé si ya estaban en coalición, eran todos franquistas, que venían anteriormente, ¿no? Y a medida que me senté con Luis Valiente, el editor de Actas, y, joder, Javier, sería bueno a ver si te animas a escribir algo sobre el Partido Socialista y tal. Ya habían profanado la tumba de Franco, ya había estado Zapatero, ya es un libro de hace 2 años, ¿no? Y cada vez... Y se iba a llamar Historia del PSOE, ¿no?
Pero a medida que yo analicé la historia desde sus orígenes, desde el momento de su fundación, desde el momento que tienen su primera intervención parlamentaria el 7 de julio, el día de San Fermín de 1910 en las Cortes, y donde el fundador Pablo Iglesias Pose amenaza de muerte al líder del Partido Conservador, Antonio Maura, diciéndole estamos legitimados para quitarle la vida, usted puede sufrir un atentado personal. 2 semanas después, Antonio Maura sufrió un atentado personal, salvó la vida milagrosamente. Es decir, esa era la primera intervención parlamentaria del PSOE en las Cortes. Tenían un solo diputado, creo que era un solo diputado, que era Pablo Iglesias, ¿no? Y esa fue su carta de presentación. Y a medida que voy estudiando la historia, llamo al editor y le digo, oye, tenemos que cambiar el título. Y eso, digo, porque la historia de este partido solo es criminal y corrupta. No hay ni un solo acto heroico, pero ni uno. Bueno, miento, quizás o exagero muy poquito, porque en 150 años de historia, el único momento medio decente que tienen, y fue por un tema oportunista y para acabar con la FAI, que eran sus contrincantes, los anarquistas, fue cuando colaboran con el general Primo de Rivera en la dictadura, la dicta blanda, mejor dicho, porque aquello fue donde Largo Caballero ahora mismo era el anónimo pues a un secretario de Estado en trabajo. Pero el PSOE colabora ahí precisamente para cargarse al anarquismo, que eran sus competidores. No lo hace por altura de miras. Es cierto que tienen un buen papel porque se lo permite el general Primo de Rivera, que era a todas luces excesivamente bueno. El que se niega a que se colabore con el régimen y que estaban consiguiendo tantos beneficios para los trabajadores, que es verdad que se consiguen, es un bicho de mucho cuidado, porque Largo Caballero era un pistolero y un criminal, pero el auténtico cerebro del mal era Indalecio Prieto, y es el que no quería, que no dejaba de ser un burgués, pero era el auténtico cerebro el que estaba detrás, ¿no? Indalecio Prieto, que luego sabemos que acabó en México con lo que habían robado a las personas que habían asesinado, y con parte de un yate, el yate Vita, con el expolio que hicieron millones. De hecho, en México es el último país en reconocer a España, una vez muerto el general Franco, por la influencia que tenía Indalecio Prieto incluso después de muerto. Se hizo en la principal avenida de México DF un palacio monumental. Se sabe que él tenía una guardia pretoriana que mató gente, que puso y quitó presidentes en México. Tuvo una influencia brutal Indalecio Prieto, y se cargó aparte de la competencia que tenían. Los exiliados no vieron un duro o un euro no, pues no había una peseta de eso que llamaban la caja de resistencia para los exiliados, porque era mentira, no vieron una peseta, porque todo o gran parte se lo quedó Indalecio Prieto. Y en ese libro cuento desde sus orígenes hasta la sentencia de los seres lo que ha sido la historia del PSOE. La historia del PSOE, cuento que había 2 PSOEs, un PSOE que se lo inventan los servicios secretos del franquismo cuando Franco se estaba muriendo. Cuento en ese libro cómo en 1973-74, hablo de memoria, los servicios secretos de Carrero Blanco le dan 400.000 pesetas a Tierno Galván, porque había que ir, sabían que Franco iba a morir, y se estaban montando una oposición porque no había una cultura política en España. El diario, el panfleto El País, nace, entre otros, con 300.000 pesetas de Manuel Fraga, porque había que darle a este medio de comunicación, había que darle había que dar un medio de comunicación al nuevo partido. El Ministerio del Interior en 1976 abre el registro un día antes para que Felipe González, que eran niños del régimen todos, inscriba el partido, con lo cual cuando llegan los que habían estado en el exilio, que era una banda de tarados, lo tienen que registrar. Así empezó robando Felipe González, se quedó incluso con las siglas que no eran suyas, y los que llegaron del exilio lo tuvieron que llamar Partido Socialista Histórico, porque se habían quedado con las siglas los que estaban aquí, que eran los que el régimen, entre comillas, o lo que quedaba de él, había permitido. Con lo cual, y cuando llegan, y todo estaba pensado para que Felipe González ganara las elecciones del 79. El que los ganara Adolfo Suárez fue un accidente, porque la transición y todo gira en torno al PSOE. Para que España fuera creíble, tenía que ganar un partido contrario a lo que había sido el régimen. Pero ese partido contrario estaba formado por niños del régimen,
que eran los del clan de la tortilla, los de Sevilla, los abogados laboralistas, Carmen Romero, la que fue la primera mujer de Felipe González, o la pareja de Felipe González en esa época. Es decir, y luego llegó Zapatero. ¿Y qué pasa con Zapatero? Que unifica el PSOE del exilio con el PSOE de Felipe González. Y asumen toda su historia y se sienten orgullosos. Reivindican desde Julián Besteiro, que le dejaron aquí solo y le habían expulsado del partido, le reivindican pues hasta Largo Caballero. Bueno, Zapatero más bien a Largo Caballero que a Julián Besteiro. Es verdad que Felipe González, en el último debate televisivo en las elecciones de 1979, dijo unas frases de Julián Besteiro, lo cuento en el libro, que era como un guiño a la moderación. Claro, lo que hay que reconocer es que Felipe González, para combatir una banda terrorista con la que la izquierda española en general y ellos también habían sido tremendamente permisivos, solo se pusieron más o menos en serio cuando mataron a Enrique Casas, si no me equivoco, al senador socialista. A partir de ahí, coño, que estos también nos matan a nosotros, pues si somos de los mismos, pero si hemos estado con vosotros y tal, y no sé qué, esto es verídico. La izquierda española ha aplaudido los crímenes de ETA siempre, por eso ahora se han entendido también con los herederos o los amigos de ellos, porque ellos eran amigos, estuvieron unos años sin hablarse, unos años de discusión, pero todo eso se acabó rápidamente, han firmado la paz, la izquierda, la sección vasca con el resto, porque el socialismo es el origen del mal, los demás son hijos. ETA es hijo del socialismo, es otro tipo de socialismo, pero todo forma parte de lo mismo, todos acaban con el puño en alto cantando en la internacional. Y perdonadme que me enrolle, porque digo que Felipe González, tan admirado ahora, yo no sé lo que han visto, es el inventor de la corrupción moderna en este país, y no solo eso, para luchar contra una banda terrorista, inventó otra banda terrorista, es decir, que por eso no han dejado de matar nunca, o han matado o están robando, y con una gravedad, cuando matan lo de los GAL y X, no lo digo yo, hay sentencias, ministros encarcelados, directores generales. Resulta que cuando había, imagínate, esto es verídico también, 1 millón de pesetas para contratar a un sicario, porque tampoco se atrevían a hacerlo ellos, al final se lo gastaban, pues como ahora, en ropa interior para las amigas, en flores, en putas, en cocaína, en el casino de Bilbao, y al final, pues lo que quedaba para el sicario, pues eran 100.000 pesetas. Y claro, contrataban a un tío pues, de muy bajo nivel, y por eso fallaban tanto, ¿no? Y esto es verídico, esto forma parte de la historia. Y en ese libro pongo caso por caso, donde ha sido condenado algún dirigente socialista por los crímenes cometidos o vínculos que tenían, ¿no? Y acabó en los seres. Y ahora me he quedado bastante corto, porque claro, bueno, había que ir al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional que ahora, como lo dominan ellos, han dicho, oye, que esto no ha existido nunca. No, pero es que ha existido, faltan 800 millones. Es igual, el camarada Chávez ahora reivindican a sus corruptos. Esto es como el Partido Popular que reivindica al Inane, al berberecho o al mejillón de Mariano Rajoy. Al que dejó un bolso durante unas horas como presidente de gobierno. Bueno, pues esto es lo mismo. Digo, el Partido Popular no volverá a sacar a Mariano Rajoy de paseo. No, lo sacan de paseo. Bueno, pues lo mismo hacen ahora con Zapatero, lo sacan, lo enseñan, lo pasean. Bueno, es un cúmulo de despropósitos y ya van, con perdón de la expresión, a calzón quitado. Se sienten orgullosos de su pasado criminal. Reivindican a todos, ¿no? Y Javier, háblanos un poco de otra obsesión que tiene este partido tan criminal y corrupto que va prácticamente a ley educativa por legislatura, y es la obsesión con el adoctrinamiento a los escolares. Porque bueno, venga, ahí, cuéntanos fíjate, eso es un tema muy delicado. Yo sé que a vosotros también os preocupa, a mí también me preocupa, pero fijaros lo importante que es este asunto. La izquierda siempre ha estado muy preocupado con quedarse con la educación. El que acabaran con el clero en España, el Partido Socialista son los responsables de los cerca de 7.000 religiosos, no era baladí. ¿Por qué van a por el clero? Porque eran colegios religiosos la mayoría de ellos, te hablo de los años 20, 30, es decir, en manos de la Iglesia estaba la educación y por eso había que asesinar curas. Esto es importante, porque consideraban a la mujer no la dejaban bautar, primero porque pensaban que era tonta y estaba muy influenciada por el marido o por el confesor. Esto es verídico también, y por eso las propias mujeres del PSOE votaban en contra. Las anarquistas, la Federica Monsen, todas estas votaban en contra. Ellas pueden ser elegidas, pero ellas no quieren que las mujeres votaran. De hecho, cuando votaron, quien gana son las derechas.
en las elecciones de 1936, cuando se las permite votar. Entonces, el PSOE, para no desviarme del asunto, está obsesionado con quedarse con la educación. Orwell decía en 1984, en el libro 1984, que quien controla el pasado controla el presente y controla el futuro. ¿Qué es lo que están haciendo? Están controlando el pasado, dominando el pasado, contando un relato, y con eso controlan el presente y van a controlar el futuro. Ahora, y salta un tema a otro, pero tiene que ver con lo mismo, quieren hacer la Real Casa de Correos, que es donde estaba la DGS, la Dirección General de Seguridad en Madrid, pues un centro de memoria. Cuando ahí lo que trabajaron fueron funcionarios que precisamente lo que hicieron fue defender a toda una sociedad y ayudarnos. Ahí no se torturaban, ahí se cogía a delincuentes y se evitaba el crimen. Con lo cual, todo mi homenaje a todos esos funcionarios que trabajaron ahí y que están siendo insultados. Pero fijaros, esto lo hace el PSOE, que es el partido responsable de las checas de Madrid, que tanta gente asesinó. Bueno, las checas de Barcelona se calcula que bajo la presidencia de Luis Companys se asesinan entre 10.000 y 14.000 personas. En Madrid fue similar. Es decir, los responsables de las checas se permiten el lujo de decir que una comisaría es un centro de memoria porque ahí se detuvo gente. Bueno, esto estamos. ¿Y por qué pasa? Controlan el relato. Ese adoctrinamiento ha ido cambiando, por ejemplo, y digo esto para que lo entendamos, porque ahora el adoctrinamiento vamos hacia unas teorías, de eso Alicia Rubio sabe mucho, absolutamente desquiciadas, que es la nueva izquierda woke. No siempre fue así. Recuerdo que García Lorca huye de Madrid por miedo a ser asesinado. ¿Y sabéis por qué le querían asesinar los del PSOE y la izquierda en general? Como ellos decían en su terminología, por señorito andaluz y maricón. Es decir, lo perseguían ellos. Bueno, el Che Guevara tenía un campo de reeducación sexual para homosexuales en Cuba. Se calcula que por ahí pasaron unos 25.000 homosexuales. Y ponía el eslogan, esto en los años 60, el trabajo os hará hombres. En Auschwitz el lema era el trabajo os hará libres, aquí el trabajo os hará hombres. Esa educación se ha ido transformando y la izquierda, una vez que cae el muro de Berlín, decide defender determinadas minorías que nos van dividiendo. Padres con hijos, hombres contra mujeres, blancos contra negros, homosexuales contra heterosexuales. Y si la izquierda ha llegado tan lejos en el control de la universidad, esto ya pasó en el franquismo. Gran parte de los catedráticos eran marxistas. Eso de que en España estaba prohibido que se leyeran Los Miserables es una absoluta mentira. Y digo que es mentira porque España era el país de Europa que más libros marxistas se editaban. Es decir, en España encontrabas el libro verde de Gaddafi o el libro rojo de Mao, y también es verdad que te encontrabas el Mein Kampf de Hitler, pero había libertad absoluta para editar. Unas se escondían más, no te lo ponían en esto, pero España era el país de Europa donde más libros marxistas se editaban. ¿Qué pasa? Se hace dejar de funciones y la derecha piensa que esto de la cultura, de la comunicación, de la prensa, es cosa de rojos, es cosa de hippies, de melenudos, y ese es un gravísimo error. Y luego el Partido Popular culmina todo esto. José María Aznar es quien permite que la educación se dé distintamente en las comunidades autónomas. En principio nace como solo para la gestión, pero aquello, en la España que conocemos, enseguida se pasó de la gestión a los contenidos. Y es una auténtica locura lo que se está enseñando en las escuelas, no solo ya a nivel histórico, de eso podríamos hablar, la falsedad histórica, sino también los contenidos homosexualistas, de leyes de ideología de género, de adoctrinamiento. En las escuelas, ahora a los niños pequeños, depende de quién te toque, se le enseña a odiar a su padre y a su madre, se le enseña a odiar a su propio cuerpo, se le hace dudar sobre la sexualidad a un niño de 3 o 4 años, de auténticas salvajadas, porque quieren la deconstrucción de la persona y de la familia, ¿no? Pero gran culpa de ese adoctrinamiento que existe en las escuelas lo ha permitido la derecha. En este caso, el Centro Reformista, el Partido Popular, y que no viene ahora. Ya en el franquismo se miró a otro lado. Había profesores marxistas en la universidad que todo el mundo sabía. Ramón Tamames era profesor, era comunista, y así había un montón. Tierno Galván, que fue alcalde de Madrid, presumía de ser marxista, porque en España se podía ser marxista y se podía ser comunista. Lo que no se podía es llevar a la práctica esa ideología de terror y odio, porque llevar a la práctica esa ideología de terror y odio era matar, asesinar o robar. Es decir, tú podías considerarte lo que sea mientras no lo cometieras.
¿no? Y entonces, ese es el gran problema. Se ha mirado a otro lado y no se ha tenido en cuenta. Y determinadas profesiones, como la de maestro, profesor, se ha dejado en manos del enemigo porque no nos interesaba. Por un falso buenismo, esto no va con nosotros, esto no lo hagan, nosotros vamos a ver si solucionamos la economía, porque un tío ya madurará, con 20 años será rojete, pero ya con 30 seguro que nos vota a nosotros, o ya se vuelve más cuerdo, se vuelve conservador. Y es mentira, porque la izquierda es tan malvada ahora mismo que pretende la deconstrucción de la sociedad total. El hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo que dude de que es hombre, o la mujer que dude de lo que es, ¿no? Y estamos en eso. Y precisamente es lo más peligroso, ¿no? Quieren controlar el pasado, por eso las leyes memorialísticas, para controlar el presente y el futuro. Bueno, Javier, como mencionaste que controlar el pasado, tú en tus programas de radio das a conocer historia reciente de España, como la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo. ¿Crees que los jóvenes y niños conocen realmente lo que pasó en esa etapa? Hombre, ahora mismo, estando en la educación en manos de quien está, es muy complicado. Es muy complicado que lo conozcan precisamente por eso, porque le hemos dejado que lo lleven otros. Lo que pasa es que, tanto hablar de Franco, yo creo, mira, cayó en mis manos en redes sociales, una entrevista que le hacen a dos jovencitas, y bueno, ¿usted cree que el feminismo ha aportado algo? Sí, porque ha acabado con Franco. ¿Y por qué? ¿A usted le ha liberado? Sí, porque ya el hombre no puede pegar a la mujer. Hombre, el hombre nunca ha podido pegar a la mujer, pero esto te hablo de hace 48 horas. Sí, con Franco se podía pegar a la mujer 2 veces por semana. Y la chica jovencita estaba convencida de que había una ley que el hombre podía pegar a su mujer 2 veces por semana. Es decir, esto es algo asombroso, por cierto, y aprovecho tu pregunta. Claro, se dice, con Franco no se podía abrir una cuenta de ahorro. No, ni en España, ni en Francia, ni en Alemania. Por cierto, es que ni siquiera tú tenías obligación de tener una cuenta corriente, porque si tú querías te pagaban en efectivo. Es decir, que no es como ahora que tienes que tener una cuenta sí o sí. Es decir, que hay muchos matices. Y también se hacía, a lo mejor, por un proteccionismo excesivo hacia la mujer. En el Código Penal, si había una pelea entre un hombre y una mujer, el hombre tenía el agravante de superioridad. Y era un agravante que se le imponía, ¿no? Que, por cierto, todo eso desaparece cuando llegan los socialistas. Pero efectivamente hay un desconocimiento no solo de niños, sino en general. Por lo que te estaba diciendo, en la izquierda aquí ha sido muy hábil porque ha esperado prácticamente a que fallezcan todos los testigos de la época, ¿no? Hemos visto ahora en vídeos, se ha hecho viral una mujer mayor que decía, mira, la casa me la dio Franco, dígaselo a Sánchez. Claro, eso les incomoda mucho, ¿no? Les incomoda mucho estos testimonios, por eso han esperado, pues esto, han esperado que pasaran 50 años para recordarnos a todos que Franco había muerto. Lo que pasa es que esto es muy peligroso. Es decir, la figura del general Franco, por culpa del propio Franco, que despolitizó la sociedad y no nos advirtió de los peligros que podían venir, porque yo creo que eso fue uno de los errores del sistema, en base a la reconciliación, vamos a reconciliarnos todos, y efectivamente había gente buena en ambos bandos, pero solo un bando tenía razón, que fue el que ganó, eso siempre lo digo. Hay un desconocimiento generalizado, porque Franco era absolutamente apolítico. Franco tenía unos principios morales muy firmes, una comisión religiosa muy firme y gobernaba para todos. Entonces él entendía que había que olvidar los partidos, que había que despolitizar esto, que todos éramos españoles, y no nos advirtió, sobre todo de un partido peligrosísimo como era el Partido Socialista. Podían haber elegido otro nombre a la hora de ayudar a Felipe González, pero tuvieron que coger esas siglas, ¿no? Culparon de todo al Partido Comunista y liberaron de culpa al PSOE. Pero sí, la figura de Franco no se conoce, incluso por adultos, por culpa del propio Franco, porque despolitizó todo esto. Pero ahora sí se empieza a conocer, y el problema que tienen es que a medida que se conoce, más admiración está produciendo, ¿no? Javier, buenas tardes. Oye, de una forma especial darte las gracias por estar aquí con nosotros. Me uní un poquito más tarde. Hombre, me gustaría comentar aquí a las compañeras que no sé si saben, y tú si te acuerdas, la primera persona a dar en un medio de comunicación voz a ECA ha sido Javier García Sac en Decisión Radio. ¿Es verdad? No sé si te acuerdas, un programa grabado en directo de Galicia con Ricardo Morado. Sí, efectivamente, sí señor. Sí, pues sería el año 2023, sería, ¿eh?
Yo ¿No? creo 2022. 22, 23, sí, 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 22 sí, por ahí. justo. Muchas gracias por, hombre, darte las gracias primero por estar aquí, por tu trabajo y también porque siempre que puedes nos das voz, ¿no? A nuestra batalla. Tan Bueno, importante, ¿no? Las gracias, si me permite, se lo doy yo a vosotros por el trabajo que estáis haciendo, ¿eh? pues muchas gracias, muchas gracias. Bueno, tengo dos preguntitas aquí, pues voy a dispararlas, que el tiempo va pasando volando. Una de ellas, bueno, está relacionada con el nuevo cine español, ¿no? O sea, la forma como se está planteando, digamos así, cómo se está planteando los medios de comunicación. Ya de alguna forma ya hablaste un poco en temas de libros, pero por ejemplo en el cine también está a pasar. A mí me acuerdo el cuéntame cómo no pasó. O sea, No, es miénteme cómo pasó. miénteme cómo pasó. Exacto. Bueno, hay alguna cosa interesante de esa serie, que es que en principio era una serie simpática en los primeros capítulos, y cuando vieron que esto se les iba a las manos, hubo orden directa de cambiar la línea, de cambiar el guión, porque esto se les estaba, y empezaron, al ver que había tenido mucho éxito al principio, porque a todos nos gusta lo vintage, a mí me gustan los dibujos de Hanna-Barbera, de Scooby-Doo, de los autos locos, a uno le gusta, y también te contaba, pues oye, estas imágenes en blanco y negro, estaba muy bien ambientada, los años 60, joder, qué bueno, tal, el bar de abajo que bajaba, yo bajaba, recuerdo que bajaba casi cada 2 días a comprarle un litro de vino a mi padre, me lo llenaban en el mismo bar, o comprarle tabaco, te quiero decir que estaba muy bien ambientada, y cuando vio que eso generaba nostalgia, coño, dije, esto hay que cambiarlo. Y fue lo que hicieron, porque lo politizan y pudren todo lo que tocan. Bueno, y esto no lo digo yo, el propio Imanol Arias, claro, después de 20 temporadas, ahora se dedica a hablar, una vez que ha salido un poquito escaldado, pero efectivamente. Claro, ahora hablan. Y tú hablabas del cine. El cine español ha dejado de ser simpático. Es una auténtica bazofia, absolutamente politizado. Es una bazofia que no se puede ver. Mira que lo intento de vez en cuando. Yo me gusta el cine, me gusta. Es insufrible el cine español, insufrible. Todo lo que toca lo pudre. No se puede ver. Es burdo, zafio. Mira que yo no me asusto de nada. No es ni erótico. Es ¿cómo diría yo? Da asco. No es nada. No sé, vamos. Y en tu opinión, Javier, que, vamos, aparte del tuyo, obviamente, ¿qué libros, programas de radio o de televisión tú recomendarías para que se puedan de alguna forma instruir a los niños de una forma imparcial? Bueno, depende de la edad, claro, hay autores, vamos a ver, clásicos. Si hablamos de la historia de España, a mí me gusta mucho Ricardo de la Cierva, Luis Suárez, que acaba de fallecer, Pío Moa, Fernando Paz, escribe auténticas maravillas. Hablamos de autores de libros de historia de España, ¿no? Si uno hablo sobre todo ya para adolescentes, porque ahí es cuando hay que prepararse. Alicia Rubio tiene un buen libro ya para entendidos, para saber a qué nos estamos enfrentando. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy claro. Televisión española, la que pagamos todos pero que solo disfrutan ellos, así como la mayoría de los canales generalistas como Teta 5 y Antena 3, no se pueden ver. No se pueden ver porque además te engañan. A3 Media tiene Antena 3, que es lo que va de conservador, y te saca Vicente Vallés, y son los dueños de La Sexta y te saca Ferreras. Con lo cual, esto es negocio. Como decía Jesús de Polanco, oye, que estos se piensan que soy rojo. No, que esto es negocio. El problema de España es que los empresarios, la mayoría de ellos, son los empresarios conservadores, son los que dominan los medios de comunicación. Porque el otro gran grupo, que es Teta 5, era del grupo de Berlusconi. Y luego las 4 eran los marrojetes, y Teta 5 con Jesús Gil, ¿os acordáis? Pues era la versión más conservadora, entre comillas, mucho más zafio. Pero esto, la mamachicho, aquello, bueno, todo era mentira. Sí. Te quiero decir que no se puede ver
nada, absolutamente nada de estas televisiones generalistas. Yo siempre recomiendo, hay fantásticos canales de YouTube ahora, hasta que los van cerrando. Hay los periódicos, ninguno en papel. Yo recomiendo pues desde Periodista Digital, EDATV, OK Diario, si me apuras, pero no se puede ver los periódicos en papel porque el grupo Vocento, que son los dueños de ABC, ¿quién les ha visto? El otro día, por ejemplo, estaban retransmitiendo el aquelarre recordando a Franco, el ABC, olvidando que varios de sus empleados fueron asesinados por el PSOE. Por cierto, tiene una memoria, les da igual ya, ¿no? Es decir, si los Luca de Tena levantada la cabeza. No se puede, estos panfletos son portadas intercambiables. De vez en cuando algún articulista, Juan Manuel de Prada, aquí perdido, el otro allí, pero no se pueden leer, no se puede ver las televisiones generalistas. Hay que informarse a través de medios alternativos, desde Informa Radio, multicanal, desde periódicos, pues lo que os he dicho, digitales, ahora mismo hay muy buenos, El Confidencial, cada uno con su línea, y con muchos matices, El Debate, si me apuras, La Gaceta. Y escuchar a tu programa también. Hombre, yo, está mal que lo diga yo, pero yo En la Boca del Lobo genera adicción. Lo que pasa es que genera adicción y luego, luego no lo podéis dejar de escuchar. No. Al hilo de tu programa y de La Boca del Lobo, sí. Sabemos, y no podía ser de otra manera, que estás orgulloso de tus invitados. ¿Qué invitado te ha llamado más la atención o te ha sorprendido? Por lo que te han contado, o sea, desde tu punto de vista y de tu experiencia. Bueno, una de esas personas colabora, tenéis la suerte de que colabore con vosotros, que es Alicia Rubio. Wow. Yo creo que es una de las más grandes invitados. Son muchos los que tenemos, pero yo creo que Alicia. Es que Alicia es la joya de la corona de ECA, hombre. No, es que Alicia ha demostrado siempre su independencia, tanto que le ha llegado a dejar la política por un acto de altruismo, te quiero decir, no todo el mundo hubiese tomado esa decisión. Es una persona, la gente que viene a mi programa, lo primero que tienen que ser personas que tengan cosas que decir. Eso es la primera cosa. Y luego cada uno, tengo de todo, pero primero que tengan cosas que decir. Y que a mí me parezca que son interesantes. A mí me han llamado mucho la atención. Llevas a no sé quién, llevas a no sé quién, yo que me da la gana, porque precisamente está la diferencia. Políticos profesionales no me gusta como tal. No sé si viene Arantxa Cabello, que es una persona que adoro, que está haciendo un magnífico trabajo en el Ayuntamiento de Madrid, no la concejal. Pero lo que quiero decir es que tener un político por tener, cuando está ensobrado por un partido, no me hace tanta gracia. Que también los traigo, pero no de forma recurrente, al no ser que yo vea que habla con libertad, como es el caso de Arantxa o como era el caso de Alicia, que hablaban con libertad, si no, no me interesan. Y no creo que le interesen a los demás, porque yo para competir con la COPE que lleva Feijóo y para aquí a mí me den a Bendodo, pues prefiero no llevar a nadie, no sé si me entendéis. Yo llevo a gente que tiene cosas importantes que decir y que lo dice desde la libertad, no tanto desde la bandera o desde su carnet político, sino desde creo que desde el sentimiento, ¿no? Y desde la verdad, que es decir lo que uno piensa y no estar pendiente si le van a llamar o no la atención. Tengo muchos invitados muy interesantes, desde un Martín Inestrillas, hijo del comandante Inestrillas, que fue asesinado por ETA en el año 86, desde Eduardo García Serrano, desde José Papaeli. Es decir, cada día es un elenco, yo creo, que pocas emisoras, las hay, pero pueden traer gente tan independiente, ¿no? Tan independiente no porque no estén en un partido, sino porque hablan no en nombre del partido, sino por sí mismos, ¿no? Entonces, es la gente que a mí me interesa traer, ¿no? A mí, Javier, si me permite, es de lo que más me gusta, es lo que más me atrapa, porque en tu programa le das cabida y además lo destacáis mucho y creo que es un gran acierto a cualquier persona que opine desde el sentido común y desde la coherencia. Nadie que por el hecho de que os vaya a alabar a vosotros va a tener allí cabida, y a mí es eso de verdad que me encanta, y es algo, Javier, que se ha perdido en los medios de comunicación. Ahora solamente llaman al que es de la cuerda. Claro, a mí me llama, Nanda, a mí hay algunos que me escriben, sigue usted llevando a no sé quién, Santi no sé cuándo, digo, porque me da la gana. Es decir, oiga, pero igual que yo escribo al otro, joder, no, es que ataca a Vox. Oye, mira, desde su punto de vista pensará que Vox lo está haciendo mal. Es que no os paga Vox, ni os paga Vox,
No, vamos, aunque Yo- pagara Vox, yo, perdóname una cosa muy rápido, en mi Sí. canal se anuncia la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, el no sé qué. Y Haces ¿sabes bien, qué? muy bien. Bienvenido sea el Banco Santander. Oye, si bienvenido sea que vengan, pero no me van a marcar la línea editorial. Yo no voy a decir, no te voy a anunciar, yo sí que yo quiero tu dinero, claro que lo quiero, pero no me vas a marcar la línea. Pero Me no ac- por me eso vas a acuerdo- tener derecho de me ver acuer- nada. Me acuerdo las palabras de Pablo Iglesias en un programa que, bueno, que nosotros también participamos en una sección diferente a través de José Luis Castellano, que era el 59 segundos, que casi pegaba a la televisión española por haber invitado a Macarena Olona. No sé si vos Sí, sí, acordáis, claro, sí, que claro, los metieron frente a frente. ¿Y cómo estaba el hombre? Porque había una invitada a Macarena Olonas. O sea, Claro. Es que precisamente ahí está la riqueza. Perdona que te interrumpa, pero un poco Sí. en la línea de lo que a nosotros nos interesa. ¿Qué están haciendo con los jóvenes hoy en día? Le están introduciendo una visión única de la realidad en muchos aspectos. En los programas televisivos, los programas de radio, si solamente estamos mostrando una única ideología, una única visión, entonces no podemos hacer que haya en el futuro las jóvenes generaciones que sean críticas, que tengan su capacidad de discernimiento. Entonces, en tu programa, Javier, lo que estamos haciendo realmente es eso. Lo que estáis haciendo realmente es eso, mostrar distintos puntos de vista, y es lo que va a ayudar a la gente luego a forjarse ellos su propio punto, su Sí, propia opinión. Y además te digo una cosa, hay una cuestión, me dice, ¿y por qué no llevas a este o del PSOE y tal? Porque no tiene nada importante que decir. ¿Y por qué eso ya tienen otras televisiones? Yo llevo, hay líneas rojas, el derecho a la vida, otra cosa que un tío vayamos a debatir y que esté a favor o en contra, ¿vale? Pero la línea editorial de la casa, la unidad de España es inquebrantable, el derecho a la vida también, independientemente de que yo pueda entrevistar un día a uno que no está a favor de eso, no sé si me entiende, pero esa no es la línea de la casa. Pero, y a partir de ahí, podemos hablar. Pero me gusta traer gente, insisto, que tiene puntos de vista que aunque uno pueda pensar, pensáis todos igual, es mentira. Se pone sobre la mesa, coincidimos en muchas cuestiones, pero por eso más que debate yo lo llamo tiempo de reflexión y análisis. Muchas veces a mí el debate todos peleándose y tal tampoco me aporta nada. Yo creo que es mucho más interesante partir de un tema y a partir de ahí cada uno tiene su visión y es muy más enriquecedor que si está todo el mundo dándose navajazos ahí discutiendo y chillando, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora mismo, Javier. Eso es, esto es un tiempo de análisis, esto parece una tertulia de la boca del lobo, ¿eh? Claro que sí. Exacto. Sí. Nos puedes invitar cuando quieras, ¿eh? Hombre, pues, eso le digo a Alicia que lo prepare y lo montamos. Hacemos un programa. Sí. Nos interesa que ECA se sepa, es decir, que hay educadores contra el adoctrinamiento, que hay padres y profesores que estamos luchando contra toda esta bazofia que se da a las criaturas. Y meto para el debate, te pregunto a ti, pero meto para el debate para que todos opinemos. ¿Qué podemos hacer para volver a la historia de los hechos y no de las ocultaciones, las interpretaciones y los relatos del PSOE? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que lo que estáis haciendo, y yo creo que cada vez hay una contestación mayor en la calle a través de asociaciones civiles, a través de algún partido político. Fíjate, lo que quiere hacer Sánchez ahora con esta nueva ley es precisamente acabar con el asociacionismo. Lo que pretende dice, no, si yo lo acabo con la acusación particular, lo que yo quiero es que solo lo hagas tú, no que tengas una asociación que te ampare. Entonces, claro, ¿quieren acabar con eso y por qué quieren acabar con eso? Porque lo estáis haciendo bien, porque las distintas asociaciones, cada uno de su sector, lo está haciendo y está presionando y están perdiendo el control y eso les está poniendo muy nerviosos. Por eso digo que lo que hay que seguir, que es lo que más les está doliendo, es seguir con este camino machaconamente, editar libros, meterse en todos los medios de comunicación a los que tengamos acceso, seguir escribiendo artículos. A mí todos los artículos que me leí los voy a publicar, tener presencia en redes, las redes para otros, no, machacar, no dejar nada sin contestar, dar la batalla con todos, con el hermano o con quien sea, de verdad, Es decir, se acabó de callar para no discutir. Yo hay una cosa interesante que tuvimos una invitada aquí, era Pilar, si me acordáis del apellido. Gutiérrez. Pilar Gutiérrez. Sí, Pilar Gutiérrez. Y nos comentaba algo interesante que yo de hecho he puesto en nuestro grupo de lo que ha pasado este fin de semana. Y ella comentaba, no, es que
la cosa está a dar la vuelta. Los niños cantan el Cara al Sol en el colegio. Están cantando el Cara al Sol. Y de hecho, este fin de semana hubo ahí algo en el retiro de un youtuber ahí que hacía un juego y tal, que no sé qué, que yo fui, eran todos niños. Y de 13 a 16, 17 años máximo. Y en un determinado momento, pasan al youtuber ese un libro y empiezan todos a gritar Franco, Franco, Sí. Franco, Sí, sí. pero los niños. Y de hecho, pasado algún tiempo, empezaron nuevamente a cantar el Cara al Sol. O sea, Bueno, hay, Bueno, esto es una muy buena señal. Esto te podrá gustar o no, pero esto es muy buena señal de aquí contestación. Mira, hay una cosa que está pasando en Cataluña, que esa inversión lingüística y eso obligar a los jóvenes a que tienen que hablar en catalán y tal, bueno, pues cada vez más jóvenes se han negado. Es una pena que el idioma lo hayan utilizado para, para que nos peleemos y no para entendernos. Pero es que es lo que están consiguiendo desde el momento que están hablar español en Cataluña. Para miles de personas se ha convertido en un acto de libertad. Entonces, ¿saben catalán? Sí, no me da la gana hablarlo. Basta que me lo estés imponiendo para que no. Basta que estén machacando con el asunto de Franco para que cada vez más gente se esté acercando a la figura de Franco. Y claro, a medida que lo lees, que tal dice, coño, no tiene parangón. Es que éramos, en el mundo se nos llamó el milagro económico. Nadie habría crecido como nosotros, por mucho que diga Sánchez. La vivienda era asequible, no se especulaba con ella. Por cierto, la especulación en la vivienda que la mete es Felipe González y los suyos. Empezando por Miguel Boyer, que se nos ha olvidado, que ahora nos da la sensación de que Miguel Boyer era de izquierda. Bueno, no sé si me entendéis lo que quiero decir. Por mucho que se casara con la Preisler, claro. Bueno, la reconversión industrial consistió en cargarse 30.000 puestos de trabajo y acabar con la industria española, después de tantos años de sufrimiento que nos costó. Luego llegamos a Aznar y hablaba, ¿os acordáis eso? Tenemos que conseguir la convergencia para entrar en el euro. Pues el euro fue de las mayores estafas. Una caña a 100 pesetas a 166 pesetas al día siguiente. Es que vale un euro, ya ves, un euro son 166 pesetas. Ayer esto valía 100. Bueno, pues todo ha sido una inmensa estafa y nos han dicho 50 años de progreso y libertad. Y luego encima una democracia que está secuestrada, dependiendo de donde viva, nazcas o muere. Las leyes son distintas en cada comunidad, es decir, es un cúmulo de despropósitos. Pero por eso digo que hay motivos para la esperanza. Lo que contaba Arlindo, que había sucedido en el retiro, cada vez más jóvenes, la simple presencia de Vox que ha abierto debates que estaban cerrados, es un motivo para la esperanza. Luego podemos matizar, pero es motivo también para la esperanza. Quiero decir que esto era impensable hace 10 años. Hay más motivos para la esperanza ahora que hace 10 años, a pesar de la locura que hay ahora, ¿no? Pero quiero decir que cada vez más gente se han pasado tanto de frenada que cada vez más gente esto les va a salir mal. Y les va a costar caro, ojo, porque esta vez no vamos... Sí. Y creo que de forma general la gente está perdiendo el miedo. O sea, ese miedo que había a no hablar y a no decir, o sea, yo qué sé, yo... Sí, sí. A mí que me llaman facha, qué miedo. Sí. A mí en el trabajo, desde que descubrieron que yo estaba afiliado a un partido, yo dejé de ser el portugués para ser el facha. O sea, es verdad, es verdad. Dile que puede ser el portugués facha. Hombre, en Portugal está la Chega, entre otros. Sí, los saludamos, le hemos saludado a los de Chega, pero fijaros lo que os digo una cosa. Alicia preguntaba qué podemos hacer. Lo que se está haciendo, no parar, no callarnos nunca. Nunca. Estábamos acostumbrados. No voy a discutir con mi hermana, no voy a discutir con mi cuñado. ¿Cómo que no? Que se calle él. Que se calle él. No, hay que dar la batalla. No nos podemos callar. Tenemos razón. No sé si somos más o menos, pero tenemos la verdad. ¿Por qué la verdad? Yo lo que cuento en mi libro es verdad. No. Y ellos se inventan relatos. Yo creo que somos más de los que creemos. Hombre, mucho más. Cada vez somos más. Por miedo. Y efectivamente yo creo que esa gente que tiene miedo, que todavía la hay, están empezando a perder el miedo y está habiendo efecto rebote. Y las nuevas generaciones vienen fuertes. Así que yo también tengo esperanza. Y nosotros desde ECA sabemos que estamos haciendo una labor de hormigas, pero que va a tener frutos. No tengo ninguna duda. Por eso la batalla hay que darla todos los días en todos los ámbitos. En casa, en el trabajo, en el autobús, en el transporte, en todo. No callarnos. Normalizar nuestro mensaje, porque nuestro mensaje es el normal. Lo que no es normal es lo suyo. Lo suyo es una paranoia, es una locura. Y eso es lo que no es normal. Lo nuestro es la gente normal, la gente corriente. Y eso es lo que tenemos que defender. Y esa batalla se da
todos los días. Programas como el vuestro son fundamentales, esa lucha diaria. Bueno, pues eso es lo que no hay que parar nunca, no hay que bajar la guardia, porque ellos lo que son malvados. Y al mal hay que combatirlo, ¿eh? No podemos decir, me voy a callar, aquí no ha pasado nada. No, hay que combatirlo. Se acabó el callarnos, ¿eh? Y eso es una manera de acabar con ellos, ¿eh? Y de ganar. Pues nada, Pues sí. moriremos con los brazos en alto. Siempre, Sí. siempre para adelante, Y ahora siempre para con adelante. mi hijo y mi marido. Dejarnos de buenismos. Digo, hay que morir con los brazos en alto. Mira, Hombre, Esperanza es mexicana. Tú que has comentado antes, Javier, que has Sí. hablado antes de México, tenemos aquí a Esperanza Ingelmo, que es Hombre. mexicana y fíjate, está venida a Bueno, España Bueno, y está en ECA, pertenece a ECA. Bueno, yo insisto, y luego también empieza a haber un hispanismo también muy interesante, ¿eh? Muy interesante la llegada de Milei, pero para que llegara Milei no ha sido de la noche a la mañana, aunque podamos pensar. Hay un trabajo previo y en Argentina tengo grandes amigos que cada vez te hablan más de esa... es que España, a partir de los finales de los 70, dio la vuelta, dio la espalda a Hispanoamérica para fijarse en Bruselas. Eso fue un gravísimo, un tremendo error, ¿no? Abandonando a tantos millones de hermanos. Y yo creo que eso está también volviendo, ¿no? El concepto de hispanidad, que posiblemente sea el de mejor legado que haya podido dejar España. Eso hay que reivindicarlo. Eso. Se acabó eso de la leyenda negra, esas mamarrachadas. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos, ¿no? Y esa es otra manera de seguir combatiendo esto, ¿no? Pues con ese cierre tan estupendo, desde luego que estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? La hispanidad, eso se tiene que retomar y además es que nos tienen miedo. Y es cierto, que nos Sí, tienen sí. pánico, porque si Vamos. realmente hubiera una unión poco a poco, vamos, con la Vamos. Unión Europea, vamos, éramos una potencia. Bueno, voy a dar paso, porque siempre al final del programa terminamos con una reflexión de nuestra compañera Alicia Beatriz Montes, así que le paso el micro y cuéntanos, Alicia Beatriz. Querido oyente, parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que continuar hablando de unos hechos históricos que no fueron para nada como para tirar cohetes. Porque, siendo sinceros, ¿quién ganó y quién perdió la guerra? Perdimos nuestra unidad como nación, pues supuso una brecha, la guerra civil, que como vemos continúa abierta y además supurando pus, pues algunos muy malintencionados se han empeñado en que, cuando por fin parecía que la herida estaba cicatrizando, cogieron el bisturí de la memoria histórica y volvieron a abrirla a tirones, desgarrando desde las entrañas a los muertos enterrados. Pero no solo perdimos una cohesión más o menos pacífica que se podía respirar en España, sino que ahora, en pleno siglo XXI, tenemos que luchar contra la ignorancia de nuestras jóvenes generaciones por culpa del brutal adoctrinamiento histórico al que están siendo sometidos. Y aunque hay fuerzas propagandísticas contra la verdad, muy a pesar de sus intenciones, están logrando lo contrario. Masas de jóvenes que gritan a pleno pulmón en las calles ¡Viva Franco! Esto es así, querido oyente. Cuando se aprieta demasiado la tuerca, se pasa de rosca. Pues eso que, como nuestro querido invitado de este programa, Javier García Izard, nos lo ha contado, la historia está siendo deliberadamente manipulada y no nos queda otra que, al igual que lleva haciendo él de un modo fabuloso, destapar cada una de las mentiras que propagan por salvar a nuestra patria y a nuestros menores. Los salvaremos de la ignorancia, de las garras de esos canallas que quieren destruir a las futuras generaciones. Lo hacemos y lo haremos por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Muchísimas gracias, Alicia Beatriz. Ahora ya vamos a despedir a nuestro invitado, que además él, se levanta muy temprano porque empieza muy temprano su trabajo, porque es de los que trabajan, no como algunos que andan por ahí. Y bueno, te despedimos, Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Ha sido un placer estar con vosotros, ¿eh? Gracias. Sí. Y ayúdanos a promocionar este programa y esta idea de luchar contra el adoctrinamiento, que hay que mover a los padres. Lo que necesitéis. Vale, muchísimas gracias. Así que bueno, finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio Son Nuestros Hijos, un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Nos encuentran en la web www.eka-e.es, teléfono de WhatsApp el 611 09 8836 para cualquier duda, y si quieren aportar económicamente tienen la posibilidad de Bizum, el 676 85 50 27,
o PayPal en la web, donde ya encuentran ahí todos nuestros datos. Y nos pueden seguir en redes sociales, en WhatsApp, en Telegram, en Instagram, en Facebook. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a nuestros oyentes. Y el final del programa siempre, dejen en paz a nuestros hijos. Adiós.